Hola a todas y todos. Este es el segundo video de la serie de videos vinculados al análisis de hashtags que han sido utilizados en la campaña de derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Estos 135 artículos fueron sometidos a referéndum. La votación se realizó el domingo 27 de marzo de 2022 y lo que vamos a ver en esta serie de videos, como mencioné en el anterior, es una serie de análisis de qué hashtags fueron tendencia en Twitter durante la campaña y observar un poco cómo se dio el comportamiento con esos hashtags de los usuarios de Twitter en relación a lo que fue este referéndum, ¿sí? Entonces teníamos en el video anterior un análisis vinculado al hashtag DebateLuc en el periodo del 16 al 24 de febrero. Eso coincidía o tenía en el medio lo que fue el primer debate televisado entre Oscar Andrade y Guido Manini Ríos. Ese debate televisado tuvo mucha repercusión, tanto a nivel de medios tradicionales como a través de redes sociales. Y bueno, y en ese periodo se hizo un análisis que se ve en el video anterior, donde hubieron 12.939 tweets en 7 días. La franja de tiempo en que se extrajo esa base de datos es del 16 al 24 de febrero. El debate fue el 22 de febrero, fue el martes 22 de febrero. Y bueno, en esa oportunidad hubieron 11.215 retweets y 1.724 tweets originales. Y participaron 4.303 usuarios únicos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el mismo hashtag, DebateLuc, que fue tendencia, pero un poco con menos tweets, pero fue tendencia también en la semana del 7 al 15 de marzo. ¿Qué sucedió en esa semana? En esa semana se realizaron 2 debates importantes, pero que no tuvieron ni allá la cantidad de repercusión que tuvo el primer debate, ¿sí? Estos 2 debates fueron el 7 de marzo entre el senador Mario Vergara y el senador Gustavo Penadez. Mario Vergara es del Frente Amplio, Gustavo Penadez del Partido Nacional. Mario Vergara estaba a favor por el sí, a favor de la derogación de la LUC, y Penadez por el no. Y bueno, eso se realizó el 7 de marzo, el lunes 7 de marzo. Y al lunes siguiente, el lunes 14 de marzo, se realizó un debate en el Canal 5 en Montevideo, con el senador Germán Coutinho del Partido Colorado y en esta oportunidad defendiendo o argumentando a favor del no, y Lilian Quechichian, que es del Frente Amplio, senadora también, y que en este caso estaba argumentando por el sí, ¿sí? Entonces, tenemos 2 grandes conjuntos de datos. Uno que analizamos en el video 1, donde el hashtag DebateLuc lo veíamos en relación al primer debate que se había originado en relación al televisado, y otra base de datos que fue bajada el martes 15 de marzo, cubre 9 días, y en esos 9 días están estos 2 debates, el de Penadez y Vergara y el de Coutinho y Quechichian. Entonces, yendo un poco a los aspectos generales, los tweets que fueron extraídos van del lunes 7 de marzo al martes 15 de marzo. Son 9 días, así como lo mencioné anteriormente. Recuerden que esto se trabaja con el paquete RTweet del lenguaje de programación R, y que lo que permite bajar es un máximo de 18.000 tweets y en un periodo de 7, 8, 9 días, en función de la cantidad de tweets que hayan. Hasta ese momento el número de tweets eran 2.915, es decir, ¿por qué decimos hasta ese momento? Porque bueno, como lo bajamos solo para ese periodo, no es ni la primera vez que se usó el hashtag ni la última vez que se usó el hashtag, ¿sí? Sino que es un periodo de tiempo arbitrario, pero que en realidad
se relaciona con algo, ¿no? En este caso, con estos dos debates que se realizaron en esa semana. Tweets originales 235, vemos que son muy pocos los tweets originales, vemos que son muy pocos los tweets en general, son 2.915, y retweets 2.680, el 92% de los tweets fueron retweets. Es un número alto de retweets. Por lo general andan en el torno de los 80%. Veíamos que la vez anterior era el 87% de retweets, y acá vemos que es mucho más grande, ¿sí? Solo del conjunto de datos bajados, solo el 8% de los tweets fueron tweets originales y el resto fueron retweets. Y bueno, y los usuarios únicos fueron 1173. Vemos que también hay mucho menos usuarios únicos que en el debate anterior y mucho menos tweets. Estamos hablando de 2.915 contra 12.939 que fue la otra vez, ¿sí? Primeros tweets. Bueno, ¿cuáles fueron los primeros tweets que se realizaron? En función de cuando bajé yo la base de datos. Si vamos acá abajo, vemos que el primer tweet con este hashtag, en este segundo periodo que fue tendencia el hashtag, se realizó el 7 de marzo, es decir, el lunes 7, el mismo día del debate de Vergara y Penades, a las 9:27 de la mañana, y fue realizado por TV Ciudad, que es un canal de aire y también de la Intendencia de Montevideo, que televisó ese debate. Entonces, bueno, presenta su programación y en la programación del día incluye este debate y incluye el hashtag, además del hashtag debate por TV Ciudad. El segundo tweet que tenemos en nuestra base de datos es del 7/3 del mismo día, un minuto después, 9:28, y es un usuario que retuitea a TV Ciudad. ¿Sí? Y después, bueno, tenemos el tercer tweet es del 7/3, el mismo día, a las 16:15, y bueno, y también es del mismo usuario y también promociona lo que va a pasar en TV Ciudad ese día, ¿no? Y después ya tenemos a las 16:58 y 17:05 el mismo debate, el mismo tweet que es un retweet de otro usuario. Acá vemos como la otra vez que https:/t.co lo que es una imagen. Ven que estos dos tweets, que es el mismo tweet retuiteado, digamos, no tienen texto. El texto es solo hashtag, vota sí, debate look, y tiene una imagen. Vamos a ver qué imagen era. Bueno, era esta imagen y este es el tweet original, que fue antes de la que bajamos nosotros la base de datos. Este tweet original es el 6 de marzo. El domingo 6 de marzo se emitió este tweet a las 3:11 p.m. por esta usuaria. Y bueno, y este tweet con esta imagen es el que fue retuiteado acá por estos dos usuarios, por Yo la misma y Yo lo lilale. Retuitean eso, pero lo retuitean el lunes 7 de marzo, ¿sí? Entonces acá tenemos los 5 primeros tweets desde que yo bajé la base de datos, ¿verdad? Comprendidos dentro del conjunto de datos que yo tengo en este momento. Si vamos a los últimos, en los mismos parámetros que mencioné recién, los últimos que yo bajé, tenemos que el 15/3, el martes 15/3 a las 11:23 de AM, digamos, de la mañana, Humber Uy dice: la LUC instala la desproporción de penas, pena el doble a una mujer que ingresa 40 gramos de marihuana que a un narco que trafica toneladas y se termina yendo a cazar al exterior. A cazar no, debate LUC, vota sí. Bueno, esto es una frase o algo que se menciona aparece mucho este tema en el debate de Quechichián con Coutinho. Y bueno, y esto es como lo que queda después de eso, ¿no? Al otro día de ese debate se sigue hablando sobre ese tema. Después, abuso policial, cifras de abuso policial y físico, Observatorio del Ministerio del Interior. Vemos cómo acá abajo aparece de nuevo: la LUC instala la desproporción de pena. Se ve que ese hashtag, ese tweet es un retweet, ¿no? Que se retuitea el martes, pero que el martes 15, pero que en realidad viene ya del propio debate del día lunes 14, ¿sí?
Acá la LUC perjudica a los vulnerables y hay una imagen, ¿sí? Y bueno, vemos cómo estos son los últimos tweets que tenemos en nuestra base de datos, en nuestro conjunto de datos. Si vamos a los tweets por día, bueno, tenemos que el lunes hubo 1803 tweets, ahí el comportamiento es similar a la vez anterior, es decir, hay más tweets el día que se realiza el debate, un 61,8%, el martes hay 972 tweets y así va bajando, ¿no? Pero resulta interesante, nosotros habíamos bajado los datos de 9 días, entonces comprendían a 2 lunes y 2 martes, ¿no? Entonces resulta interesante ver qué pasó en la distribución de tweets, el desglose de tweets, pero por día y por fechas, porque solo por día nos puede hacer una pequeña trampita, es decir, los lunes fue 1800 tweets, pero son 2 lunes, ¿sí? Por lo tanto, si vamos a ver acá, lo que tenemos es que el lunes 7 del 3, que es el primer día del que disponemos datos, fueron 1563 tweets, no fueron 1803. 1563 tweets, el 53,62%, y se corresponde ese día con el debate de Vergara y Penades. Luego tenemos el martes 8, 865 tweets, ¿sí? El martes después de ese tweet, de ese debate. ¿Sí? Y después los demás días son los mismos, ¿verdad? Miércoles son los mismos que vimos arriba, pero después tenemos el lunes 14 y el martes 15. Y el lunes 14, que fue el debate de Lilian Kechian, vemos un muy bajo número de tweets usando el hashtag, 240, y al otro día 107. Es decir, son muy bajos los números. Quiere decir que este hashtag fue principalmente utilizado para el debate de Andrade, de Vergara y de Penades, pero no fue tan utilizado en el debate de Kechichian y Germán Coutinho, ¿sí? Top 10 de tweets retuiteados, ¿no? Acá vemos que tenemos el tweet que obtuvo más retweets fue 350 retweets. Se realizó el 7 del 3 a las 21:18, es decir, el lunes 7 del 3 en pleno debate y a las 21:18 horas. El debate empezaba a las 21 horas, es decir, en pleno debate de Andrade, de Vergara y Penades. Vemos que Alf tuitea, que es una cuenta que no sabemos si la maneja una persona sola o varias, pero es una cuenta afín al Frente Amplio, una cuenta que tuitea mucha cosa vinculada al Frente Amplio y intenta incidir, influenciar no sé si en todas las redes sociales, pero en Twitter está y tiene mucha fuerza, y vimos que había sido una de las cuentas más importantes en el hashtag, en el debate de Andrade y Manini Ríos, y acá aparece de nuevo con una de las cuentas más influyentes y más importantes, ¿sí? Entonces lo que dice es Penades en debate LUC, ¿no? Cita lo que dice Penades. La gente conocía el contenido de LUC antes del balotaje. Y ahí le dice, pues no, Misiela, no lo conocía, ¿no? Y pone una imagen. ¿Sí? Después al tuitea también tiene el segundo tweet más retuiteado, con 184 retweets y 537 me gusta. Y acá, bueno, se habla un poco de libertad para quién. Antes se podía pagar hasta $5.000 en efectivo, ahora la LUC permite pagar hasta $120.000 en efectivo. ¿Para quién es la libertad financiera? Es una pregunta que se hacía Vergara en el debate, ¿no? Seguramente para la inmensa mayoría de la población no es. Eso fue lo que dijo Mario Vergara y lo cita al tuitea en un tuit, ¿verdad? Lo dijo en el debate. Después aparece Frente Amplio, después aparece Lilian Kechichian, con 145 retweets, y ya vemos que la fecha del tweet de Lilian Kechichian es el día de su debate, ¿no? A las 20:49 horas, el 14 del 3, el lunes 14, ella tuiteó en su debate, es decir, ella no, su equipo, ¿verdad? ¿Para quién están gobernando? De nuevo Mario Vergara, y vemos que vuelve al 7 del 3, es decir, el día que él debatió, por lo tanto su equipo estuvo tuiteando esto a las 22:54 horas. Y así vemos que se alterna entre Vergara, Frente Amplio, Alf tuitea y aparece una vez Lilian Kechichian, ¿sí? Acá vemos la imagen para quién está gobernando, debate LUC vota sí,
que era este tuit acá, que fue muy retuiteado, 138, y vemos cómo el equipo de Vergara utiliza la misma estrategia que utilizó, o la misma táctica que utilizó el equipo de Oscar Andrade, generando imágenes gráficas con una tonalidad de rosadito, ¿viste? Vinculado al botasí, a la papeleta, con foto de la persona que está debatiendo y una frase de algo que haya dicho en ese debate. Esto es lo mismo que hizo Andrade en el primer debate y que tuvo mucho éxito, fue muy retuiteado y fue muy concreto todo lo que planteaba ahí. Entonces la gente lo que hacía era tomaba ese contenido y lo retuiteaba directamente porque ya estaba muy claro ahí, no le agregaba más nada, ¿no? Entonces aparecían muchos tweets que lo único que tenían eran el hashtag DebateLuc y el hashtag VotaSig y la imagen. Y acá vemos que está pasando algo similar, pero con mucho menos cantidad de retweets, ¿no? En realidad, para lo que fue la cantidad de tweets del hashtag y eso, Mario Vergara fue uno de los más retuiteados, pero está lejos del número de retweets que había tenido, o de likes que había tenido Andrade en el primer debate. En un universo, en realidad, en una cantidad de datos, digamos, no en un universo de 12.000 tweets aquella vez, ¿no? Ahora estamos en 2.000 y poco. Si vamos a los más gustados, vemos que hay una correlación lineal, casi es muy directa. Es decir, el tweet que fue más gustado es el mismo que fue más retuiteado de Altuitea. Y el segundo tweet que fue más gustado fue el mismo que fue más retuiteado. Y el tercer tweet que fue más gustado fue el más retuiteado. Entonces, vemos que se mantiene, que pasa casi que lo mismo. Es decir, los tweets que son más retuiteados son los mismos que son los más gustados. Y cambia algún orden y aparece algún otro, pero la mayoría son los mismos, ¿sí? No vamos a entrar en los detalles de cada uno. Si vamos al top 10 de los tuiteadores y retuiteadores, vemos que no pasa lo mismo que la otra vez, donde había gente que había retuiteado 123 veces, 77 veces, en una especie de compulsión al retweet en tan corto periodo de tiempo, sino que los números son un poquito más normales, tampoco es que sean normales, no sé si es la palabra, pero un poquito más acordes a lo que hace la mayoría, ¿verdad? Es decir, 26 es el número de retweets y 22 el número de tweets realizados. Como máximo, la persona que más tuiteó 22 veces, y la persona, no, el usuario, ¿no? Que más tuiteó 22 veces, y el usuario que más retuiteó 22 veces, o la cuenta, mejor dicho, ¿no? Porque de una cuenta pueden estar trabajando varias personas, ¿no? Por ejemplo, JFA San Carlos, son los jóvenes del Frente Amplio de San Carlos, tuvieron 17 tweets acá, y bueno, y esa cuenta quizá la manejen varias personas. Es interesante esta cuenta, JFA San Carlos, porque es la única cuenta que estuvo en el top 10 de tuiteadores en la ocasión del debate de Andrade Manini y ahora en esta ocasión de este debate, ¿sí? Es algo lógico que puede pasar, pero es la única cuenta que estuvo en el top 10. Vemos que acá aparece Frente Amplio, aparece Tuitea, pero ellos la otra vez no estuvieron en el top 10, porque tuitearon más o menos en torno de 8, 9 de estos tweets que tuitearon acá, pero como el número de tweets había sido mayor en la anterior, no entraban en el top 10. Ahora con estos pocos tweets igual entran en el top 10, ¿sí? Tanto Frente Amplio como Alf tuitea. Otra cosa interesante de ver es que, bueno, la cuenta de San Carlos, de los jóvenes del FRA de San Carlos, en la ocasión del antiguo conjunto de datos que comprendía el debate entre Andrade y Manini, tuitearon 18 veces y acá tuitearon 17 veces. En el top retuiteadores encontramos 3 cuentas que tuvieron en la ocasión del conjunto de datos bajado en relación al debate de Andrade y Manini y ahora, ¿no? O sea, y tuitearon aquella vez 55 veces y ahora 16 veces. Después Jaime Nieves Diz tuiteó 49 veces aquella vez y ahora 26 veces. Y Omar en 568 veces
568 tuiteó 50 veces y 16 veces ahora. ¿Sí? Retuiteó, ¿no? Retuiteó. Estuvieron retuiteando. Son personas que retuitean mucho y retuitearon 55, 49, 50 veces en la vez anterior y ahora 16, 26, 16 veces. ¿Sí? Es importante mencionar que hubo 661 cuentas que tuitearon en ocasión del primer conjunto de datos bajado en relación al debate Andrade y Manini, y el conjunto de datos bajado ahora en relación al debate Vergara y Penades y Quechichán Coutinho. Es decir, hay 661 cuentas que tuitearon las dos veces. No tenemos parámetro para comparar esto, si es mucho, si es poco, pero bueno, es un dato interesante de todas formas. Y por otro lado muestra algo que me parece que se puede ir viendo en todo esto, es que bueno, cada debate en función de la figura que participara, era como la gente que también lo miraba o se ponía un poco la camiseta y se ponía a tuitear sobre el tema, ¿no? Otro dato muy interesante es que ni Gustavo Penades ni Germán Coutinho tuitearon con este hashtag, es decir, con el hashtag DebatelUC, en los periodos que comprenden las bases de datos trabajadas. Es decir, no tuitearon ni para el tuit entre Andrade y Manini, donde vimos que también los partidos tradicionales Colorado y Blanco le hicieron un poco el vacío y dejaron solo a Manini y a Cabildo Abierto y a la gente más vinculada a Cabildo Abierto en esta red social, en Twitter. Y ni ahora que ellos eran protagonistas, tampoco usaron Twitter ni hashtags para producir contenido ni nada por el estilo, ¿sí? Esto me da a entender a mí que es una decisión deliberada de la campaña del no hacer esto, no participar de este hashtag. Supongo que es algo así, ¿no? Porque yo creo que justamente una fortaleza, más allá de que Twitter es una burbuja y que bueno, y que más allá de eso, de que tampoco es que en Twitter se gane un partido, digamos, sino que la elección se jugaba en muchos ambientes, digamos, y uno es Twitter, pero Twitter es un ambiente chiquito, con determinado perfil de usuarios. Ahí hay que jugar una batalla, sí se jugó, pero yo creo que la gente vinculada al sí como que generó mucho más contenido y se preocupó más de estar ahí presente, y parece ser que la gente del no, y entiendo que quizá fue de forma deliberada, de forma estratégica y tácticamente pensado no participar con fuerza ahí. De lo contrario, hubiésemos visto quizá mayor, o sea, la presencia de tweet de los equipos o de gente vinculada a los dos referentes del no que participaron de estos debates, y eso no se vio, ¿sí? Si vamos a esta distribución que la otra vez me generó mucha cuestión, porque en realidad había un número muy elevado de tweets y de retweets, y entonces la idea es compararlo con el resto, con cómo se comportó el resto de las personas, ¿no? Y vemos que es muy similar a la otra vez. Es decir, en el 75% de los que usaron el hashtag DebatelUC tuitearon entre una y tres veces. Es decir, la mayoría de las personas y las personas normales, digamos, las que no están tan ensañados, que no son tan militantes o que siguen el debate pero que tampoco están queriendo incidir mucho, me parece, tuitean lo que se tuitea normalmente o entre 1 y 3, ¿no? Normalmente es una forma de decir, no me refiero a la campana de Gauss ni a un análisis de ese tipo, ¿tá? Pero bueno, la mayoría anda ahí, ¿tá? Entre 1 y 3. La otra vez fue lo mismo. Lo único que el rango acá es mucho más chico, es decir, el mínimo es 1 y el máximo es 26, y la otra vez teníamos un mínimo de 1 y un máximo de 123. Entonces era un rango amplísimo y se mantenía igual esto en el primer hasta el tercer cuartil había entre 1 y 3 tweets.
esto lo que da a entender es que en esta distribución en realidad los datos están un poco más juntos, ¿no? Los casos están un poco más juntos, ¿no? Porque el rango es más chico. Este, y bueno, la desviación estándar es 3 y la otra vez también era una desviación de 5 para un rango amplísimo, ¿no? Por lo tanto, bueno, en este caso no pasó tanto lo que pasó la otra vez, donde hubo gente que realmente estuvo muy activa en el hashtag, retuiteando y tuiteando casi que compulsivamente, ¿no? Porque en un debate de una hora y poco, y más o menos ahí era donde se concentraba la mayoría de los tweets. La otra vez lo vimos, ahora yo no hice esa gráfica por hora, pero la otra vez se vio cómo fue en la hora del debate cuando se concentraron la mayoría de los tweets. Usuarios relevantes en función de los tweets. Bueno, de nuevo acá con lo que comentaba hoy, Alf tuitea, que la otra vez era el tercer usuario más relevante, ahora es el primero. Frente Amplio y Mario Vergara, ¿no? Después ya salta con mucho menos tweets Lilian Kechichiam, en función de los tweets y retweets es esto, ¿no? En función de los retweets, en realidad. ¿Qué usuario obtuvo más retweets o retuiteó más también? O sea, puede ser de las dos, no es unidireccional. Dentro de estos 831 conexiones de Altuitea, la mayoría son tweets de él que fueron retuiteados, o de ella o de esta cuenta, pero también algunos pueden ser que Altuitea haya retuiteado, ¿tá? Después salta el Yankee Cham y después vemos que acá lejos tenemos a Santiago González con 85 conexiones. Santiago González es el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es una persona, un jerarca del Partido Nacional, digamos, y bueno, y él también estuvo trabajando en este hashtag, no así como dijimos ni Penades en su momento, ni Coutinho, pero él sí estuvo ahí y tuvo algo de fuerza en el hashtag, ¿no? Después aparece Verónica RF 1212 con 84. Verónica es una militante del FA, lo pone en su bio de Twitter. Y vemos que una vez más pasó lo que pasó la otra vez con el hashtag, ¿no? Fue totalmente utilizado y cooptado o intervenido o de alguna manera potenciado por la opción por el sí. ¿Sí? La gran mayoría de los que usó el hashtag estaba a favor del sí y bueno, y tuiteaba y retuiteaba en ese sentido. Entonces ahí uno se cuestiona un poco, bueno, cuál es dentro de la burbuja de Twitter, bueno, también cuál es la potencialidad de esas piezas que por más que estuvieron buenas, yo creo que además servían para la propia militancia del sí, para tener insumos para convencer, para tener argumentos, para poder, ¿no? Esas piezas gráficas que se hicieron y eso, el impacto queda en su burbuja, ¿no? Y acá lo vemos en la red, vemos cómo la distribución de retweets es esto, hay una gran red que se retroalimenta sola acá, con 4 grandes nodos, y después tenemos, si hacemos un paneo general, tenemos acá lejos una redecita chiquita, que es la de Santiago González, que está en su mundo y le retuitea a su mundo, y todos lo retuitean a él, ven que es una red totalmente centralizada. Entonces también, es decir, simplemente esto le sirvió a Santiago González para ver cómo su gente lo retuitea, para nada más, porque en realidad esta gente no se retuiteó entre ellas, ni terminó retuiteando a otro, ni generó una red entre ellos, entonces quedó totalmente centralizado en él, ¿no? Solo una persona conecta, solo una cuenta conecta una de las redes con la otra. Después por acá aparece chiquita una red que está ajena a todo. Estos son gente que no sé por qué está acá, no revisé estas cuentas quiénes son, pero no está cerca de nada, ¿no? Está muy lejos de estos dos polos. Por lo tanto, sería interesante ver quiénes son estos usuarios y qué tuitearon estos usuarios. No lo hice, pero es un deber que tengo
bichar a ver qué pasó con esta gente. Es más interesante ver qué pasó con esta gente, quiénes son y por qué y qué fue lo que tuitearon en relación al hashtag, que todo lo otro. Y después acá, como veíamos, tenemos la red principal, que es una red en sí misma y que no tiene conexión con el resto del mundo, digamos, donde tenemos a Lilian Quechichán acá abajo, como un nodo importante, a Frente Amplio acá, como un nodo importante, a Mario Vergara acá, como un nodo importante, todo lo que vimos hoy, los usuarios más relevantes, ¿no? Y acá arriba el nodo más importante del hashtag, que fue AlfTuitea, ¿no? Acá aparece Verónica RF1212, que la mencionábamos hoy, y vemos cómo esta red está, es una red en sí misma con gente acá en el medio que fue retuiteando a cada uno de estos referentes, y a su vez cada uno de estos referentes tiene su propia gente que los retuitea solo a ellos, que aparece de este lado de la red, pero vemos que es una red cerrada en sí y que no conecta con otra cosa. Entonces lo que da a entender es que solo la gente que estaba afín del sí estuvo acá, por lo menos activa, retuiteando esto. No quiere decir que solo la gente que estuvo afín del sí vio los tweets y lo que tuiteó por ejemplo Vergara, ni las piezas gráficas que tuiteó cada uno de estos, pero sí fueron los que retuitearon y los que estuvieron activos en la red, ¿no? Y esto es el mismo comportamiento que vimos en la vez anterior. Para finalizar un poco, bueno, ¿qué hashtags son los asociados? Es decir, ¿con qué otro hashtag se tuiteó además de debate look? Bueno, vemos que el gran hashtag con que se tuiteó es votasí, y esto termina de confirmar lo que ya veníamos diciendo. Es decir, este hashtag debate look fue totalmente utilizado en su gran mayoría, digamos, por la gente del sí y no tanto por la gente del no. Hay que ver en estas fechas qué pasó con el hashtag Botano del Hogar, que aparece apenitas acá, y hay que ver también qué pasó con este hashtag Votasí. Es decir, otros hashtags no aparecieron como tendencia. Apareció Debate por TV Ciudad, donde también uno puede decir que Debate por TV Ciudad, mucha gente que más afín al sí era la que lo utilizaba, además del propio canal que lo utiliza. Apareció debate en Canal 5 también, que fue porque uno de los debates fue en el Canal 5, pero muy chiquito, ¿verdad? Después apareció Vergara, Vergara Penadez, pero aparecieron en mucho menor medida que el hashtag DebatelUC, que fue el que más tuvo presencia, fue Botasí, luego DebatelUC. Pero bueno, es como interesante visualizar esta red y ver cómo se comportan los usuarios en Twitter, porque también después hay que ver nos permite ver qué tipo de incidencia tiene, ¿no? Al ver la red de retweets, vimos que está todo concentrado en un polo, pero que no hay casi conexiones con el resto, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver si eso sirvió más para arengar o para dar ánimo a la propia gente del sí que para convencer a otros. Por lo menos en lo que pasó en Twitter. No quiere decir en lo que pasó en el debate, quiénes vieron el debate, etcétera, etcétera. Esto es una simple foto de un recorte, de una porción de mundo muy singular que es Twitter en Uruguay, ¿verdad? Bueno, y de esta forma hemos terminado este video, que es el segundo. Vamos a seguir después con los hashtags Votasí y Botano del Hogar y algún otro hashtag que fue importante durante la campaña, para ver un poco cómo fue el comportamiento en Twitter. Muchas gracias.